Bueno, buenas noches. Martes 14 de noviembre, otro curso de taller de la Biblia. Hoy nos tocó presencial. Tenemos casa llena, Marco. Gracias a Dios. Y el martes pasado fue virtual. ¿Qué se te quedó de la semana pasada, Marco? Bueno, pues a ver, vamos a ver tus apuntes. Yo para es que checar. O sea, no. Pies, ¿no? A tus pies. A los pies era y en ¿Pero qué tenías que hacer a los pies? hacer el ejercicio. Oración. Hacer el ejercicio de derramarte. Pero era lavar los pies, lavar, ¿no? sí, De que es el mueble del lavacro del tabernáculo. Así. Ya habíamos visto que es lavar las manos y vimos que es lavar los pies. ¿Y qué se te quedó de lavar los pies? ¿No te acuerdas? Y les dejé tarea, les digo, Sí. pónganlo en práctica. Sí. Pónganlo en práctica. En oración, vayan y pídanle a Dios que puedan lavar los pies cuando estén orando. Y tiene que ver cuando Jesús les dice, cuando vayan y prediquen, y si no lo reciben bien, váyanse de ahí, sacúdanse el polvo de sus pies y al siguiente lugar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué es ese polvo? Vimos que era el polvo, lo seco, ¿no? Era uno mismo, ¿no? Bueno, nosotros somos formados por el polvo, pero ¿qué es el polvo? Veamos que el polvo es aflicción, es esa parte que amargura, ¿no? es el rechazo, las ofensas, todo eso tiene que ver con el polvo. Y ahí especificamos un poquito lo que es el polvo. El polvo sale de la tierra seca, o sea, hay sequedad, hay aflicción. De hecho, les dije la parte que en el hebreo lo que quiere decir el concepto de tierra seca. Tierra seca quiere decir avergonzar, es cuando somos avergonzados, es cuando estamos confundidos, es marchitar, secar, seco, desilusionado, fracasado, ser avergonzado, estar confuso. Eso es lo que quiere decir la parte seca, de polvo seco. Esto es lo que implica de cómo nos sentimos, ¿no? Y del lado contrario, para que no haya polvo, pues cuando la gente está barriendo, ¿qué le dicen? Échale agua. Échale agua. Entonces, ¿cuál es el agua? Es la palabra. Entonces, cuando vuelves a humectar la tierra, ya deja de ser polvo, dejas de estar afligido, dejas de ser avergonzado cuando te metes en las aguas del Señor Jesús, ¿no? Entonces, a eso es una partecita de lo que era lavarse los pies. El lavarse los pies es todo el rechazo y las ofensas que recibimos de las personas o de las circunstancias, de la aflicción que recibimos. En nosotros hay una reacción. O sea, es natural. En nosotros hay una reacción. ¿Por qué? Porque somos hechos del polvo. Somos hechos de la tierra seca. Somos barro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción inmediata? Si alguien nos ofende. Pues el enojo, la ira. Enojo, la ira. tristeza. Es que nos podemos defender de mil formas. O nos defendemos activamente o nos defendemos pasivamente, ¿no? Activamente es que contesto y haz de cuenta que exploto. Pasivamente me lo guardo y no te vuelvo a hablar en mi vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces dicen, es que esa persona ya no existe para mí, ¿no? O sea, la borro de mi vida, la quito de mi entorno y esa persona no existe para mí. En algún momento vimos que eso es matar. O sea, que es la parte de ser homicida. Nosotros internamente tenemos ese sentimiento homicida de estar matando gente, ¿no? Por medio, o sea, ignorar. Sí, o sea, ignoras a la persona, pero la cortas de tu entorno, la borras de tu mapa, ¿no? ¿Cuántas familias no hay
que entre No se hermanos, o sea, de sangre, pues no se hablan. O cuántos, o que un padre diga, es que ese hijo ya no vive para mí. O matrimonio. Pues matrimonio está más fácil, ¿no? No se habla. O sea, está más fácil que no se hablen, pero por eso es otra parte que dice que no, no, que no se oculte el sol bajo tu enojo. bajo tu enojo, Ajá. ¿no? Que O sea, que ¿no? como matrimonio, o sea, No te duermas no, enojado. no Ajá, te exacto, duermas es eso. enojado, Sí. ¿no? O sea, que platiques la situación, ¿no? Sí, literal. Pero con los familiares, pues no, o con otra persona, ¿no? O sea, no vives con él, ¿no? Entonces, esa es la parte en el sentido espiritual, lo que hacía el sacerdote, lo que hacía esta tribu de Leví, lo que hacían los sacerdotes era lavarse las manos, lavarse los pies, antes de ministrar en el tabernáculo. Para ellos ministrar era que tenían que recibir a un animalito, tenían que revisarlo si estaba limpio, si estaba sano, tenían que degollarlo, recolectar la sangre, lo cortaban en partes y ponían los pedacitos de parte sobre el altar y después descendía fuego. Entonces vemos ahí en el atrio, en la entrada del tabernáculo, vemos la interacción con la sangre, con el fuego y con el agua. Y hemos visto en varias ocasiones qué quiere decir eso. La sangre, ¿qué es? Perdón. O sea, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, si no hay derramamiento de sangre. Eso es básico. Luego, el Espíritu Santo es una figura, perdón, el fuego es una figura del Espíritu Santo, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Y luego el agua es una figura del bautizo en agua, que es por inmersión, ¿no? Entonces, todo eso es por don, todo eso es gratuito, todo eso es nada más es pedirlo y aceptarlo, y eso es gratis. Ese es el atrio. En el atrio, en el tabernáculo, no tenía techo, estaba abierto, solamente tenía los muros de lino, ¿no? Y entraban por la puerta que daba hacia el este. Entonces, ¿cómo entraban al tabernáculo las personas? Tenían que entrar agachadas. ¿Cómo nosotros somos salvos? Humillándonos, reconociendo que somos pecadores, que estamos en contra de Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador. Para eso se necesita ser humillados. Y entonces somos salvos por gracia. Es un regalo, es por don, ¿no? Todo lo que hay en el atrio, una vez que ya entré, las personas que iban a dar sus ofrendas al tabernáculo, esas personas podían entrar al atrio y entraban, entregaban su animalito y ahí podían estar. Pero ya el lugar santo, el lugar santísimo, ya solamente era para los sacerdotes, el lugar santo. Y lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote. Si se fijan, esto es una pirámide. Es mucha gente, atrio, lugar santo, ya es menos gente, y lugar santísimo, solamente una persona, ¿no? Con esto he dado el ejemplo de que el atrio se refiere a los nuevos cielos, el lugar santo, nueva tierra, lugar santísimo, nueva Jerusalén. ¿Cómo es el crecimiento del cristiano? ¿Cómo es ir por la puerta angosta? ¿Cómo es ir no por la puerta amplia que te lleva al pecado, sino por la puerta angosta? ¿Cómo le llamas al atrio? El atrio es los nuevos cielos, Nuevo cielo. los nuevos cielos. El lugar santo es la nueva tierra, el lugar santísimo es la nueva Jerusalén. Entonces, todo es un progresar, es un progreso, es un caminar, pero lo que primero se nos da es gratis. O sea, es lo increíble de todo esto, que es gratis y hay gente que no lo ve. O sea, hay gente que le hablas de Jesús, que acepte a Jesús como su Salvador y no lo ve. O sea, hay demasiado orgullo. ¿Qué creen ustedes que una persona no pueda ver que Jesús es su Salvador? ¿Qué pasa en la persona? Tiene un velo, tiene.
tiene un velo, correcto. En el tabernáculo, para entrar al tabernáculo, está una puerta, primer velo. Era una puerta tejida. ¿Se acuerdan que vimos ya la puerta? Ya entran al atrio, tienen que pasar esa puerta, es un velo. Para entrar al lugar santo, había otra puerta, otro velo. Para entrar al lugar santísimo, había otra puerta, otro velo. El camino del cristiano es un camino velado. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesús y tenemos una experiencia con el perdón, es algo que por más que me lo platiques, yo no voy a poder vivir tu experiencia. O sea, por muy emocionado que yo esté y le platique a alguien, mira, si tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu rey y tu salvador, tu vida va a cambiar. ¿Qué va a decir? No necesito que cambie mi vida, así estoy a gusto, ¿no? Como urgente. O sea, estoy a gusto pecando, estoy a gusto con digamos, con mi depresión, estoy a gusto con mi arrogancia. O sea, no lo ven. ¿Quién quita ese velo? Jesús. Pues Dios. ¿El Espíritu Espíritu Santo? No, El Padre. el Padre. Este es algo bien importante que aprendamos. Dice, nadie viene a mí si el no me lo Padre da. Ujú. no lo atrajere. ¿Me puedes buscar esa cita, por favor? Esto ténganlo bien, bien consciente. Esto es básico en todo cristiano. Porque muchas veces nosotros creemos que porque tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios y dicen, es que tal persona no acepta a Jesús, tráiganmelo, yo le enseño. Juan 6:44. Miren, Juan 6:44. ¿Cuál fue la pregunta, padre? ¿Quién ¿Quién quita? O sea, el velo? el que no vea, el que una persona no vea a Jesús como su Salvador, ya llegamos a la conclusión de que hay un velo. Ahí hay un versículo en donde dice que el mundo, toda la población del mundo, tiene un velo encima. O sea, todos tenemos un velo, todos. El momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¡pum!, es puesto el velo. Antes teníamos toda la información, porque ya venimos de, no existimos el momento en que fuimos concebidos, ya existimos desde antes de la creación. Dice, te elegí antes de la fundación del mundo. Antes de la ¿no? fundación del mundo, yo te amé. Entonces, O sea, antes de la ya creación, estábamos ya existíamos, ¿no? en espíritu. Entonces, cuando somos puestos en el vientre, ahí se pone un velo. Todavía hay cierta comunicación con Dios, porque dice, en el vientre de mi madre, dice, yo te vi cara a cara en el vientre de mi madre, algo así, o tú me hablabas, yo te escuchaba, algo así dice David, un salmo creo. Entonces, para que alguien pueda ver a Jesús como su Salvador, el único que puede quitar ese velo es el Padre. Por eso es que dice que somos llamados y escogidos. No está en nosotros el que yo decida hoy ser cristiano, el que hoy decida conocer a Jesús. No está en que una persona diga, hoy le voy a predicar a esta persona de Jesús, traigo un PowerPoint excelente y lo va a entender. No está en nosotros, es el Padre. Es el Padre que quita ese velo. Entonces, cuando tú le prediques a alguien de Jesús y la persona no lo acepta, el Padre no le ha quitado el velo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar al Padre. Primero al Padre. Sí. Orar al Padre, decirle, Padre, ten misericordia de esta persona y quítale el velo y que pueda ver a tu Hijo como su Salvador, ¿no? Bueno, esto es básico que dice Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, tengo vida eterna.
Y es el Padre que me quitó el velo y es por eso que conozco a Jesús como mi Salvador. No está en nosotros, es el Padre. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque es un regalo. Y hoy vamos a hablar sobre eso de lavar los pies, que vimos que es limpiarnos de eso, de ese rechazo, de esas ofensas, es perdonar, es perdonar, ¿no? Vimos un poquito de introducción la semana pasada, que es el perdonar, y en consenso dijeron que ampliar un poquito más de lo que es el perdón, de qué se trata perdonar, ¿no? Entonces, quiero partir de que el perdón, hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es por gracia. Hay un perdón que es gratuito, que es un don, es un regalo. Y hay otro perdón que se necesita trabajar para ese perdón. ¿Qué se imaginan ustedes que es esto? Complicado, pero sencillo. Ahorita que les diga, ¿Pero está hablas fácil. del perdonar nosotros o del perdón que recibimos? El perdón. En general, pues El el perdón. de por gracia es el que Jesús nos da, Correcto, muy bien. ¿no? Muy bien, muy bien. Que nos perdona por... Tengo buena alumna. Sí, qué bárbara. Sí. Salvé la clase. Me voy a pasar allá para que... Sí, vente, vente. ¿Cuál es el perdón de Para regalo? El perdón de regalo precisamente es lo que vino a hacer Jesús. Se dio a sí mismo, fue a cumplir lo que se tenía que pagar para la consecuencia del pecado, fue al infierno, 3 días, 3 noches, resucitó y está a la diestra del Padre. Eso es gratuito. Él dice que vino a pagar nuestra deuda gratis. Ya tengo vida eterna. Ahora, si el Padre me quitó el velo y conocí a Jesús como mi Salvador, ya me regaló Jesús ese perdón. Ahí empieza mi caminar cristiano. Yo ya conocí el perdón de regalo. Ahora, conforme yo voy a ir caminando en este mundo, van a ir pasando los años, voy conociendo más a Jesús, voy interactuando más con el ser humano. ¿Qué va a pasar? ¿Contra qué me voy a topar en mi vida diaria? Contra aflicción, ¿no? O sea, voy a tener días de gozo y voy a tener días de aflicción. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener días espirituales donde todo fluye bonito y voy a tener noches espirituales o voy a ir a desiertos o voy a ir a valles, voy a estar en un horno, en la prueba, en la aflicción para ser probado. ¿Por qué necesito ser probado? Si ya tengo vida eterna, ¿qué quiere Jesús en mí? ¿Qué quiere el Padre en mí? En que yo sea probado. Exacto, crecer. Transformar el corazón. ¿Crecer para qué? Si ya tengo vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esta parte de que si ya soy salvo, ya la hice? No, hay un caminar, hay un seguir, ¿no? Una estatura. Hay una estatura, dice, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. Hasta que nosotros lleguemos a obtener la naturaleza de Jesús. No, pero eso será cuando yo me muera y esté allá arriba. Sí, allá arriba, cuando ya te mueras, allá no hay llanto, no hay aflicción, allá ya no hay crecimiento. Eres salvo, entonces quiere decir que te quedaste a nivel del atrio. Experimentaste la sangre, experimentaste el fuego y experimentaste el agua, gratis, por don. Pero hay alguna parte que hay que avanzar más al lugar santo, en donde está el mueble del incienso. ¿El incienso a qué se refiere? A la oración. A la oración. Está el candelero, que es la luz, las 7 luces. ¿A qué se refiere con la luz? La palabra, la teoría. Está el mueble de los panes. ¿El pan qué es? Es alimento, es energía. ¿Eso qué es? El pan es la palabra también, pero puesta en práctica. Entonces, yo necesito ir creciendo para que la palabra
tener el estudio de la palabra, estar en oración y poner en práctica cuando tenga que poner en práctica la palabra. Entonces, de las cosas más complicadas en este caminar es el perdonar. Lo que pasa es que en nosotros no existe el perdón. Y ahorita van a ver por qué. Eso voy a tratar de llegar ahí. ¿Por qué? Entonces, hoy voy a definir que hay perdón por don y hay un perdón por medio de trabajo. Ese mueble del incienso de oración, o sea, la oración se nos da gratis, No, sin esfuerzo. Pero no. La oración se da gratis, o sea, sin esfuerzo, ya es un regalo. no. Soy buenísimo para orar. Hay que darle duro. Ya tengo que involucrar mi voluntad, tengo que involucrar mi Tiempo. intención, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir, doblar rodillas, machacar mi orgullo, ¿no? Tengo que, Aceptación, ¿no? Humillar. fíjate, tengo que poner en práctica el ser sincero. ¿Cómo estás? Ay, súper bien. Y por dentro uno está destrozado. Entonces, ¿cómo voy a llegar a orar con Jesús? Decirle, ay, Jesús, estoy de maravilla. ¿Tú qué tal? Oye, pero te encargo al vecino, ¿no? Que le caiga un rayo. O sea, ¿cómo son esas oraciones? ¿Se acuerdan que iba Jesús con 2 discípulos y que los rechazaron en un lugar y que los discípulos les dijo, Señor, si quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, qué fuerte. ¿No? A ver, ¿Te búscamelo. gustó? ¿No? O sea, Sí. 2 Para que vean el discípulos. poder, además, ¿no? Que tenía. Y también lo que es el poder de la oración. ¿Cómo sabían Sí. ellos que si iban a orar, iba a caer fuego del cielo? ¿Se acuerdan que ya les expliqué en los holocaustos cómo es que se sabía que una ofrenda era agradable para Dios? Caía fuego del cielo. Caía fuego del cielo. Ellos sabían que podía caer fuego del cielo, ¿no? Entonces, Es Lucas 9:54. Lucas 9:54. Miren esta parte. Y en lugar que Jesús se sintiera bien orgulloso de sus discípulos, pues diciendo, estos cuates son buenísimos, 9:54. Ajá. Lucas 9:54. está desde el 51. Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, o sea, no se sintió orgulloso de ellos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, han andado conmigo 3 años y no han aprendido nada. Han escuchado teoría, pero todavía no ha bajado a su corazón. Todavía no han puesto en práctica todo lo que les vengo diciendo estos 3 años. Sigue diciendo Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, no se sintió orgulloso Jesús de algo sobrenatural que ellos podían hacer, una oración. Y aparte estaban mencionando a Elías, súper profeta, ¿no? Ellos, imagínense cómo se sentían estando con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, cómo sentían por dentro ese fuego, ese ardor, que sentían la capacidad de que si oraban, hacían caer fuego. Y así a veces Dios nos levanta y nos hace sentir que somos invencibles, ¿no? Sí, sí. Y después nos da descalabros. Después, o sea, nos exalta. Entonces, todo el que es exaltado será humillado. Y aquí los reprendió. Les dijo, no saben de qué espíritu sois.
O sea, ¿qué naturaleza debes adquirir aquí? No vengo a perder almas, vengo a salvarlas, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que mostró Jesús? El perdón, la humildad, la obediencia. Nosotros en el crecimiento cristiano, en nuestro caminar con Jesús, es seguir los pasos del Cordero y hacer lo que Él hizo. Entonces, está la exaltación, en donde Dios nos llena de poder, con poderes del Espíritu Santo. Los poderes del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo están en el atrio. O sea, estás siendo salvo si tú clamas y tú pides la unción del Espíritu Santo, Dios te la da, es un regalo. Y te da dones. Entonces te puede dar dones de sanar, te puede dar dones de profecía, te puede dar... Ya vimos esos dones, ¿se acuerdan? Vimos que eran como 21, creo. Ajá. Vimos ya los dones, que eran como 21. Eso es un regalo. ¿Qué pasa con esa gente que tiene poder con el Espíritu Santo? Los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así esta persona que tiene el don de sanidad y el día de ayer cometió un pecadazo, ¿no? Y se topa con un enfermo hoy y no ha pedido perdón, no se ha puesto a cuentas con Dios. Si él ora por el enfermo, ¿va a ser sanado el enfermo? Pues sí, Sí, porque es un don de Dios Es irrevocable. 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 Exactamente. Porque además es una bendición para el enfermo. Ahora sí que Eso tú es, te eso es, pondrás a cuentas con eso es Dios. para que tengan en mente Yo siento como que que tendré la, limpia para la buenos años. gente que tiene los dones, por eso se Dones de empieza a Dios. perder. Se enamora de los dones, se enamora de los milagros, pero no se enamora del que genera esos milagros. Te enamoras de la emoción, te enamoras de lo que, wow, de cómo la gente te alaba. Entonces, ¿por qué a la gente la tenemos en un pedestal? Porque es que me tocó y sentí bien bonito y aparte sí fui curado. No, él sí es un siervo de Dios. Pues sí, porque tiene dones. Pero ¿se acuerdan que en la palabra de Dios dice, Señor, Señor, en tu nombre echábamos espíritus, demonios, en tu nombre sanábamos? Los dones operan, pero nunca se enamoró de Jesús. La gente se enamora de su ministerio, pero no de Jesús. Ese es uno de los graves problemas. Eso está en el atrio, esto es básico. O sea, si ustedes quisieran tener ese poder, ¿se acuerdan que hay una parte donde les dice un comerciante o alguien que era como tipo mago, le decía a los apóstoles, ¿me pueden dar de eso? ¿Cuánta lana les doy para que me den de ese poder del Espíritu Santo? Y le fue como en feria, ¿no? O sea, es pedirlo. O sea, ustedes lo pueden pedir y lo pueden tener. Pueden tener dones del Espíritu Santo. Es el atrio. No se suban al ladrillito. No crean que son súper espirituales y ya soy el super siervo de Dios. No. El super siervo de Dios es aquel que se queda callado cuando lo están ofendiendo. Es aquel que perdona una ofensa. Es aquel que tiene misericordia y siente el dolor ajeno como si fuera propio. Qué bonito. Eso es muy diferente, ¿no? Por eso es que estamos en un crecimiento. Entonces, esta parte de ser lavado los pies es un don, es un regalo porque está en el atrio, pero ya fuimos perdonados por gracia. Ahora tenemos que poner en práctica eso que recibimos por gracia. Nosotros debemos ponerlo en práctica. Y entonces hay un perdón por medio de un trabajo. Los dones del Espíritu Santo son gratis, es un regalo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo se dan? O sea, por un esfuerzo, por un trabajo. Es por medio de un trabajo. Esa es la diferencia. Los frutos del Espíritu Santo ya están a nivel del lugar santo y lugar santísimo.
Ya vimos que son 12 frutos. Sí lo vimos aquí ya, ¿no? Ujú. Ya vimos esos 12 frutos. Entonces ya se requiere un esfuerzo. Entonces, si somos perdonados, ¿es para qué? Para aprender a perdonar. Correcto. Para eso que ya nos fue dado por gracia, ahora tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Y miren, voy a ir a un versículo. Miren, vamos a Mateo 16 y vamos a definir lo siguiente. Esta parte, el mundo cristiano no lo conoce muy bien. Mateo 16, 13. Bueno, no, esta parte no. Esto me voy a ir después. Esto me voy después. Déjenme ir a otro. Dice, Es bien bonito. ay, es que creo que sí es este, pero ¿Qué quieres? quiero donde dice que ya lo encontré. Ya lo encontré. Que me estoy brincando unas cositas para después regresar a esa parte. Marcos 11, perdón. Marcos 11. Luego vamos a regresar ahí a Mateo. En Mateo está cuando Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres profeta. Ok, eso dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen que son? Y que Pedro le dice, eres el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Pero eso no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre. ¿Se dan cuenta? El Padre es el que nos quita los velos. Él es el que nos quita los velos. Y es por medio de oración, es por medio de esfuerzo. Y ahorita es a donde voy aquí, a Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, esto va ligado con esto que está diciendo aquí Jesús. Ustedes cuando estén orando, perdonen, porque si no perdonan las ofensas que le están haciendo, el Padre no los va a perdonar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no es un Dios perdonador? Explíquenmelo, por favor. Te arrepientes, ¿no? ¿Eh? Te tienes que arrepentir. No es un cambio. No, o sea, Sí, yo pero ya me será- arrepentí de lo que hice, pero de lo que me hizo aquel, oye, no Que se Dios vale. lo perdone. Yo no soy Dios para perdonar, ¿verdad? Que Dios perdone. No, o sea, yo tengo que perdonar al que me ofendió para que Dios perdone mis Lo mío. ofensas. Ajá. ¿Qué no es un Dios perdonador? ¿Qué nos está contradiciendo la Biblia aquí? No, es que Es hay, que hay una una condición, ordenanza, ¿no? sí. Y no, No, Es porque que el Padre Tengo Nuestro dice otro, justo tengo eso, otro ¿no? versículo, creo. Espérenme El de Mateo tantito. 16, 13. Este, o sea, si tú no perdonas, no vas a ser perdonado, ¿estás de acuerdo? Pero es como, el Padre Nuestro está Es en que Lucas dice, 11, 2 y 4. Ahí está el Perdónanos como Padre Nuestro. también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, de la misma manera en que nosotros perdonamos, perdónanos tú. Pero Ajá. nosotros nada más queremos que Dios nos perdone y nosotros no queremos perdonar, ¿no? Van bien, ¿qué más? Miren, Lucas 23. Y aquí está un claro ejemplo. Lucas 23, 34. Aquí está un claro ejemplo. Ya Jesús está en la cruz ajá, y Jesús decía, Padre, perdónalos
porque no saben Lo que hace. lo que hacen. Ujú. ¿Qué le estaban haciendo a Jesús? Lo están matando. O sea, que el proceso donde él pasó ¿Cuál fue? fue enjuiciado, Lucas 23:34. 23:34, en donde Jesús fue por algo injusto, no había pecado en él, no había nada en él, él fue enjuiciado rápidamente, fue humillado, o sea, murió de la forma más vil que puede morir un ser humano. Murió como un pecador. Lo más humillante aparte. Lo más humillante. Él murió injustamente. Justamente. ¿Qué salió de su corazón? Perdón. Perdón. Entonces, ya tenemos el perdón Primero, por gracia. por gracia, por regalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso nosotros? Esto es, ¿se acuerdan que les hablé del cerebro, la capacidad del cerebro, en su 100% de la capacidad del cerebro del ser humano? Está activa el 10%. El 10% está activo y un 90% se llama que es el inconsciente y el 10% se le llama que es el consciente, ¿no? Entonces, en ese 10%, yo creo que yo trabajo al 3 por ahí, ¿no? Ojalá, ¿no? O sea, se supone que los genios son así como que, ¿no? Ese 10% consciente son cosas que nosotros sabemos que tenemos. Por ejemplo, si yo ya sé que tengo un problema con la ira, entonces conscientemente yo ya sé que tengo ese problema. Pero inconscientemente yo no sé que tengo un problema con el homicidio. Yo diría, no, hombre, sería incapaz de matar a alguien. Incapaz. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos ofende? Dice, no quiero volver a saber nada más de esa persona. ¿Qué estoy haciendo? Estás matando. Es lo mismo que homicidio. Y lo dice Jesús. Es lo mismo que si estuvieras matando a alguien. Corazón, ¿no? Entonces, eso está en el inconsciente, eso está congelado, eso está oculto, eso está... Yo no puedo vivir en mi consciente con... Más bien, esa parte de homicidio no la puedo traer a mi consciente porque no cabe, porque sufriría. O sea, todas las traumas y todo eso son metidos en el inconsciente, porque todavía no puedo trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa si tienes una gente tóxica que dices tiene que estar lo más lejos de tu vida, ¿sabes? Porque te afecta. O sea, esa toxicidad no es posible estar con ella, ¿no? Yo le llamo que es un mates, ángel. No es como que lo mates. Yo digo que es un ángel. No, ¿para aprenderle o para perdonar? ¿Qué es ángel? Ahorita vamos a llegar a eso. O sea, Ángel, ¿qué quiere decir la palabra ángel? Ángel, protector. No, enviado. Enviado. Mensajero. Mensajero. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para cuidarme. Porque yo no sé qué es lo que hay dentro de mí. Porque en mi consciente yo no sé que yo no soporto a una persona con esas características. Y entonces su hablar, su decir, su caminar me sale, me repele. ¿Crees que Cristo quepa ahí? En eso que repele, mejor hago descender fuego del cielo. No sabes de qué espíritu sois. Igual a quién queremos ser. A Jesús. ¿A qué somos llamados ser? Igual a Jesús. Él todo lo que le hicieron, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Voy a seguir avanzando para que te vayan contestando tus preguntas. Voy avanzando. Ahí apúntalas y te las vemos al final. Para ir avanzando. Tóxico, cámbialo por ángel. Okay. No, tengo que oír todo lo que grabaste porque estuvo hay dos partes muy lindas, muy interesantes, pero igual. Sí, ok, claro, vamos, esta es la parte del perdón de gracia, gratis, y luego hay un perdón que hay que ponerlo a trabajar, ok, sale. Ahora hay que diferenciar donde dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá dice perdonar si tenés algo con alguno. O sea, tenemos que perdonar
las ofensas de las personas. Entonces hay que separar. Se abre aquí otra balanza. Una cosa, ¿qué es lo que Dios nos perdona? ¿Qué es lo que Jesús nos perdona? Orgullos. Las ofensas, El pecado. el pecado. Vamos a diferenciar hoy en día qué es pecado y qué es ofensa. Creemos que es lo mismo. Cuando dice, Señor, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pensamos que estamos hablando de nuestros pecados, pero estamos hablando de ofensas. ¿Qué diferencia hay? Pues tu actitud, ¿no? Tu actuar, tus palabras, Yo pienso Ofender que la es ser ofensa malo. es contra Es alguien alguien. y el pecado Claro. es tu Lo que pecado, sale lo de que ti. sale de ti, lo que tú haces. Sí, casi le das. Entonces, Pecado es todo aquello que se hace en contra para ofender a Dios. Eso es pecado. Ujú. El pecado está totalmente relacionado contra Dios, porque estoy ofendiendo a Dios. Por ejemplo, Matar. cuando matas, Ofendí al muertito, pero pequé contra Dios. porque es un mandamiento, no matarás. No matar. Sí, cuando quebrantas la ley, Es la un ley pecado. escrita o la ley moral que tienes, o sea, todo cuando tú ofendes a Dios es un pecado. Pero cuando tú haces actos o cosas en donde estás ofendiendo a una persona, esas son ofensas. Es todo lo que tenga que ver de agresión contra mi prójimo. Esas son las ofensas. Si se dan cuenta, Dios perdona el pecado, porque ya me arrepentí. Sí hubo un arrepentimiento sincero de que porque me siento mal ante Dios. Señor, me toca predicar el domingo, ¿cómo le voy a hacer? Si te ofendí, pues tengo que ir a ponerme a cuentas con él. ¿Y la ofensa que hice? Oye, pero ¿Por qué hice una ofensa? Porque yo reaccioné a algo que me hicieron, algo injusto que me hicieron. Entonces yo me defendí, yo reaccioné y ofendí. O es pero una- el origen es el pecado para Claro, la siempre. ofensa. Siempre. O sea, yo ofendí, pero porque salió mi ira. Sí, Y ya ahí pequé. está el Es que lo pecado, que ¿no? pasa es que cuando tú ofendes a alguien, ¿de dónde venimos todos? ¿Quién es nuestro creador? Pues sí. El Padre. Cada uno de nosotros tenemos un pedacito de su nombre en nosotros. El espíritu dice que nosotros somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Dice, el cuerpo se va al sepulcro, el alma se va al infierno, o sea, cuando no creen en Jesús, cuando no son salvos, el alma se va al infierno, pero el espíritu, ¿dónde va? Pues regresa Con al Dios, Padre. regresa a Dios porque el espíritu es de Dios. ¿Qué es? Es una parte de él, dice, y lo hicimos a imagen y semejanza. En cada uno de todos, aunque no crean en Jesús, en cada uno, con que sea un ser humano, una criatura, tiene un pedacito del nombre de Dios en él. Entonces, cuando tú estás ofendiendo a alguien, aunque no sea hermano en cristiano, estás ofendiendo al nombre de Dios. A eso se refiere. O sea, estás pecando contra Dios y estás ofendiendo a la persona. Entonces, el pecado es perdonado, pero la ofensa, porque yo reaccioné a algo que me hizo y no quiero volver a ver a esa persona en mi vida, entonces yo estoy reteniendo a esa persona, la estoy secuestrando, ¿no? Y la estoy, según yo, martirizando con mis pensamientos, con mis deseos, con el querer que le vaya mal. O sea, yo la tengo secuestrada. Tiene esa naturaleza, ¿eh? Todos la tenemos. Sí, todos. Todos. En todos está. Lo que pasa es que como es algo tan severo, que no puede hacerse consciente, si no nos volvemos locos. No podríamos vivir con eso. O sea, ¿tú cómo podrías vivir siendo sicario? Como que no te ves ahí. En cambio, conoce un sicario y come a gusto. Bueno, una vez me sorprendí porque no tiene que ver con eso, pero de cómo el humano se puede acostumbrar a ciertas cosas. ¿Cómo es que cuando están los cuerpos en el Sí,
El amor. Los que amor. los médicos forenses Ajá. están comiendo. Ay, sí, Sí, no. manejando. Ay, No, no. ¿Verdad? Sí, manejando, pues. ¿Podrías tú comer con un muerto ahí cortando? No. ¿Por qué el ser humano de repente sí puede? Se acostumbra a cosas, Imagínate. ¿no? No. Tantito acá. Ajá. No, no, cállate. Para que vean los niveles Olvídate. en lo que puede llegar el ser humano, pero ya está dentro. Lo que pasa es que no lo habías hecho consciente. El que nosotros seamos cristianos y que rechacemos a Jesús no pasa de un día para otro. Es poco a poquito. Es irte enfriando, es dejar de estudiar la palabra, es dejar de orar, es dejar y regresas a actividades que antes hacías, regresas con amigos que antes tenías, empiezas a leer otras cosas, empiezas a darle gusto a tu carne, empiezas a moldearte al mundo, pero no es de la noche a la mañana, es poco a poquito. Sodoma y Gomorra no fueron de la noche a la mañana que llegó a ese momento. Rebasaron las copas de ira de Dios. Entonces, están las copas de incienso y están las copas de ira. Entonces, nosotros, ¿qué copas queremos rebasar con Dios? ¿Las del incienso de oraciones o la de ira para que nos caiga juicio? ¿Se dan cuenta? Hay momentos en nuestra vida que necesitamos ser enjuiciados, donde dice al nivel, en el ámbito del Padre. Con Jesús estamos hablando de nuestro 10% de nuestro consciente. Nosotros conscientemente seguimos a Jesús, ¿no? Inconscientemente, hagan de cuenta que es todo lo contrario a lo que Jesús le gusta hacer. En el inconsciente está todo el pecado. Está donde dice Jesús que ahí están los malos pensamientos, los homicidios. Eso es lo que está en el corazón, dice. Y la boca habla lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, hay momentos en donde si nosotros estamos rogándole a Dios conscientemente, Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero perdonar, Señor, quiero ser, sí, entonces dice Dios, necesito hacer hueco ahí, o sea, porque hay una capacidad, necesito hacer hueco porque esa falta de perdón que tienes sobre esa persona no deja crecer más a Jesús en ti. Entonces la trae al consciente. Y entonces tú ya tienes una forma de poner en práctica lo que has estudiado, lo que has orado y lo que ya tienes que poner en práctica. Te manda al Entonces, tóxico. al ángel. Entonces, como que te manda al tóxico, que es un ángel. Entonces, esa es la parte del ¿Para qué? ámbito del ¿Para Padre. qué es eso? Y recuerden que toda batalla nosotros no la ganamos. Es Jesús quien la gana. Exactamente. ¿Cómo es? En oración. ¿A qué voy con esto? En nosotros no existe el perdón. Sí. En nosotros no existe el perdón. Es un proceso en donde Jesús va poniendo en nosotros ese perdón gratuito para que nosotros lo trabajemos como en oración. No es suficiente ir con la persona y decir, oye, te perdono. Pero en la vida nos volvemos a hablar, ¿eh? Porque O sea, es que también vimos que es una decisión, ¿no? Pero hay que empezar por eso. O sea, El aunque perdón, tú no quieras, pero si ya das el paso de decidir, pues ya estás por lo menos empezando, ¿no? Con algo. como el- Y es tiene el Jesús problema de el la que decisión, pone ¿no? a ti, Y que acepta, claro, y ya Jesús lo pone acepta. en ti el poder perdonar, ajá, ¿no? Pero quieren, cuando tú te lo creo que quieren perdonas y participar. que convives, pero llega un momento que dices, Reactivar. ¿qué haces? No, lo que cambias pasa de es que casa. necesitas orar más por él y Más por fuerte ti, todavía. más fuerte la oración. ¿Quieres participar, No, Dianita? Sí, 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 te tenía bloqueada. sí. No, es que estaba recordando Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas Al fuerte. unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, Exacto. ¿Santiago qué es? sí, sí, Santiago 5:16. Santiago O sea, 5, es confesar nuestra ofensa con el otro, con el hermano, decir, te Sí. ofendí, hice esto y 5:16. sí, no, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. Ahí es donde la oración es justa.
Exacto. ¿no? Es lo que tú decías, tenemos que acompañarlo con oración, pero ahí es donde dice el Señor, la oración del justo es la que puede mucho, ¿no? La Exactamente. oración del justo es la que puede mucho. La oración del O sea justo que es la que nuestra puede. oración también no va a subir como olor grato a Dios si no perdonamos nuestras ofensas unos con otros. Sí. Tan Entonces, tremendos. entonces, lo importante es saber qué es pecado y qué es ofensa, ¿no? Para que no veamos que entonces la Biblia se contradice. O sea, ¿por qué tengo que perdonar para que me sea perdonada? No, es que ya recibí algo por don. Ahora tengo que trabajar y ponerlo en práctica. ¿Se acuerdan de esto, de este pasaje donde dice que alguien debía mucho dinero? ¿Se acuerdan que lo predicó Gerardo. Gerardo? Sí. Predicó de que debía mucho dinero y sacamos la cuenta de cuánto dinero era. Era un montón. Sí. O sea, ni los 10 más ricos del mundo les alcanzaría para, o sea, todo el dinero que hay en el mundo no alcanzaría para pagar lo que él debía. Miren, está Mateo 18, creo que sí. No, sí, sí, no estoy mal. Estoy mal. Sí, creo que es Mateo 18. A ver si es Mateo 18, 15. Ah, no, esto es de que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él y luego testigos, eso, pero no quiero meterme ahí. Sí es 18, pero aquí está, 23. Mateo 18, 23 dice, y les da una parábola, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hizo las cuentas de cuánto era 10,000 talentos. Y no sé si puedan meter en su mente Yo lo tengo. 10,000 millones de dólares. Sí lo tiene. ¿Cuánto es eso? Bueno, ¿podrán meter en su mente 10 millones de pesos? Fácil. 100 millones de En mi bolsa pesos. los traigo, dice Jesús. O 100 millones de pesos, lo pueden meter en su mente. 1,000 millones de pesos. No. 10,000 millones de pesos. Sí. 50,000 millones de pesos. Ahí ya se me va complicando. No sé cuánto tiene, cuánto es lo que tiene el más rico del mundo. Billones, ¿no? O trillones. O sea, es en dólares y es muchísimo. Eso es nada a lo que está diciendo aquí los 10,000 talentos. Wow. Porque lo convirtió a lo que es el salario mínimo de ahorita, lo multiplicamos y la calculadora no daba. O sea, ¿qué es esto? Es una deuda impagable. Impagable. O sea, es una deuda impagable. Esto es una figura de lo que Jesús hizo con nosotros. Él fue a pagar nuestra deuda al infierno para que nosotros tengamos vida eterna gratis. Ahora nada más chequen lo que le pasó a este cuate, que debía, ni los 5 más ricos del mundo les alcanzaría para pagar esta deuda, ¿no? Como que queriendo salvar la vida de un humano. O sea, no hay hombre que pueda salvar la vida eterna de un humano. Solamente Jesús, ¿no? Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pues diciendo, no tienes cómo, entonces tanto tú, tu familia y tu descendencia va a ser mía. Entonces dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, aquí está la clave, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Completito, todo le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, no era ni el 1% lo que le debía a comparación de lo que ya le habían sido perdonado a él. O sea, era nada. Todo lo que él debía y lo que tenía que perdonar era nada, ¿no? Mas él no quiso, sino fue
y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ubican que es cuando nosotros no perdonamos a alguien, es llevar cautivo a alguien, a esa persona, lo llevamos cautivo a nuestro cuarto ¿cómo se llama cuando lastimas a una persona? ¿Al calabozo? Pues sí, pero ¿cómo eran? Que lo que hacían a las tortura. personas, de tortura, hasta nuestro cuarto de tortura, y ahí lo estamos torturando a esa persona y lo tenemos cautivo, lo tenemos secuestrado, lo tenemos en una cárcel, en nuestra cárcel. Pero ¿qué creen que pasa con nosotros? Nos enfermamos. Esa persona no está ni enterada Claro. y Eso es nosotros mismo. estamos derramando bilis, derramando enojo, amargura. ¿Qué pasa físicamente en nuestro cuerpo con eso? Te enfermas. Enfermas físicamente. Sí. Algo Perdón escuché, no sana, ¿no? algo escuché que físicamente en el cuerpo pasa que cuando tú no perdonas a alguien, es como si las 24 horas estuvieras tú segregando adrenalina. ¿Qué le pasa al cuerpo? La adrenalina es buena, pero si le mandas adrenalina todo el tiempo, 24 horas, el cuerpo se va a enfermar. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos, ¿no? Tenemos secuestrado. Entonces lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lo que Jesús nos dice. Te perdoné una deuda impagable. Impagable, exacto. Oye, que aquella persona te haya dicho algo No, que ni claro. era cierto y te ofendiste, perdónale la ofensa. Es mínimo lo que tú tienes que perdonar a lo que yo ya te perdoné. Sigo leyendo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, lo regresó al calabozo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿No? Y si una persona te agrede y tú lo perdonas, y perdonas. Bueno, entonces vámonos a esta parte de acá. Lo tengo, ¿cómo no? Tú puedes, Katy. Tú ¿Dónde siempre está? puedes, Katy. ¿Dónde está el 70 veces 100? Eso sí seguro, pues. Es que a lo mejor me quieres pasar un poco, ¿sabes? Y no, es que lo No sé quiera si ya es matar, Marcos, donde fui al principio. Marcos 11. No, pues en la otra mejilla. Mateo 18. Mateo 18. ¿Sí? ¿A dónde estábamos? Mateo 18. Mateo 18, 20. 18, 20. Mateo, ¿qué? Sí, 21. Mateo 18, 21. Porque está explicando Jesús aquí de cómo debes de perdonar al hermano, ¿no? Cómo debes de perdonar a tu prójimo. En el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Es lo que me estás preguntando, Katy? Ahora dile. Y Pedro ¿Hasta 7? O sea, nada más 7. O sea, tienes 7 oportunidades el tóxico o el ángel. Y Katy preguntó: Ajá. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le al dijo, tóxico? Jesús le dijo: 7. no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a multiplicar para que sepas bien. ¿Qué quiere decir? Por 7. No, 490. 490. Pero es como simbólico, ¿no? Quieren que les muestre Quiere decir los tesoros 490. que hay en la palabra de Dios. O sea, 490 490. es un montón. O Quieren sea, que les ¿cuántas presente. veces? ¿Qué Muchísimo, quiere ¿no? decir Jesús aquí? Dice, Jesús dijo: ¿Cuándo te salió? escudriñar 490. la palabra. La escritura. Jesús dijo: escudriñen la palabra. Ujú. ¿Cómo se escribió? Cuando Jesús estuvo predicando, No había Biblia. que había, sí. Había el Viejo Testamento. Había Había libros, ¿no? Torá. Había la Torá, Sí. había los Viejo libros Testamento. proféticos.
no me acuerdo cómo se llama en hebreo, estaba escrita en hebreo. La Torá, ¿no? La Torá es una parte, La Torá, sí. ¿sí? ¿No? Que es el Pentateuco. Sí. Pero el Antiguo Testamento tiene un nombre en hebreo que se me olvidó. Dice, escudriñen la palabra. ¿Por qué Tanaj? Gracias, Ilse. El Tanaj es como es el compendio de todos los libros del Antiguo Testamento. Gracias, bien. Estrellita Ilse. Sí. Entonces está en hebreo, dice escudriñar la palabra. El hebreo tiene 22 consonantes. Veme investigando, ponle alefato hebreo, porque no es alfabeto es ABC, es alefato. Tiene 22 consonantes. Cada consonante tiene un significado y cada consonante tiene un número. Y quiero que lo vea. ¿Cómo se ve? Sí, pon fotos y ahí vas a ver que cada consonante tiene un número. ¿Ahí tienen los números? Sí. Entonces, Mándalo al si chat. yo te digo que, bueno, el número 400 es la Taf. Ubican que cuando dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, cuando dice Jesús, realmente dijo yo soy el alef y la Taf. Porque lo dijo en El hebreo. alef es la primer consonante del alefato hebreo y la Taf es el último, es como siendo el principio y el fin. Pero como es el alefato, son 22 letras, ahí está toda la palabra. Ahí está todo el verbo. ¿Quién es Jesús? El verbo, la palabra. Yo soy el principio y soy el fin. ¿A qué se refiere? Mi principio está en mi Padre y mi fin está en mi Padre. Él salió del Padre y él regresó al Padre. Nosotros, ¿de dónde salimos? Del Padre. Y vamos a regresar a nuestras moradas, al Padre, ¿no? Entonces dice, yo soy el Aleph y la Taf. La Taf, ¿cuánto vale? 400. La Taf vale 400. No viene completa. No viene completa. Luego, la Men, que es la M. La Taf es la T. La Men es la M, que vale 40. Y luego la Yud, la letra chiquita, vale 10. Y luego cierra con M. Es una palabra que quiere decir tamim. Si sumas estas letras, que es 400, 40, 10, 40, ¿cuánto es? 90. 490. Esta palabra... Espérame, ¿Yud cuánto valió? 10. ¿Por qué 450 mil? Falta otra M. Tamim. Ok, Es tamim. ya. 80. Wow, 490. Es 490. Y esta palabra tamim, ¿saben qué quiere decir en el hebreo? No. Integridad, verdad, sin defecto, entero, perfección, perfecto, recto, sin tacha, acabado, por concluido. Está hablando de madurez. Pues de Jesús, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquel que comenzó la obra, la va a terminar. ¿Qué quiere decir? La va a perfeccionar. También. Lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es la perfección. Perdonar siempre. Siempre. Que es que no es que perdones de tu perdón, que es que Jesús en ti te va a dar ese perdón. Y la única forma de poder perdonar es orando. Es en oración. Es la única forma en donde Jesús va haciendo un trabajo con tu corazón. En donde ese ángel que te mandó, ese mensajero que te mandó, es para perfeccionarte, para llegar a las 70 veces 7, al 490, a Tamim, a que seas una obra acabada, una obra perfeccionada. Somos imperfectos. Sí. Entonces, es decir, no tener tacha, no tener, no estar enfermos. El enojo, la falta de perdón es una enfermedad tremenda. Estamos secuestrados nosotros mismos. ¿A quién le pasó esto? A Job.
Son 9:30. Sí, ya vi que 9:30. Nada más termino con Job y termino de grabar y ya vamos preguntas y respuestas. Pero para terminar el, el taller completo, el tema completo. Bueno, nunca vamos a terminar, la verdad. Pero Con Pedro no. déjenles doy esta parte. ¿Recuerdan que Job Eso es lo mejor. Job era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? ¿Y quién fue quién se presentó con Dios? ¿Qué es Satanás? ¿Qué es Satanás? Es Un enviado. enviado de... Es un querubín, es un ángel, es un enviado, es un siervo de Dios. Y dijo, mira, Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Está bien, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Dice, pues claro, pues porque lo tienes rodeado. Ubican cuando yo oro que digo, Señor, rodéanos, pon un cerco alrededor de nosotros, Sí. que Él nos cubra cuando estamos debajo de las alas del Altísimo, ¿no? Del Shaddai. Ahí no nos falta nada y estamos contentos. Le dice, pues claro, pues lo tienes rodeado, es millonario, tiene muchos siervos, tiene un montón, tiene todo. Quítaselo y vas a ver si no va a blasfemar. Contra ti. Que por cierto, ahí va conectado, a ver si después conectamos que bendiciendo maldecimos. Después, pero eso ya después no lo voy a tocar. Que cabe aquí. Bendiciendo maldecimos. Muchas veces bendiciendo estamos maldiciendo a la persona. Y les voy a dar la raíz en hebreo, donde está todo esto y cuál es el sentido, ¿no? Pero con Biblia, hermano, se los explico, pero hoy no. Entonces, le quita todo y Job, ¿qué hace? Dios dio, Dios quitó. Sí. En su 10% consciente, Job era perfecto. En su 10%, él ya llegó a la altura del varón perfecto. Pero había un 90% inconsciente en donde él le faltaba perfeccionar. Tenía que ser tamín, tenía que ser una obra perfeccionada, Job. Entonces después regresa, le dice, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Pues sí. Dice, pero tócale su cuerpo, tócale sus huesos, tócale. Ok, te doy chance, Satanás, que lo toques, pero cuida su vida, no toques su vida, ¿no? Y entonces Job empieza con la aflicción físicamente, es apartado de tener todo, es sacado del pueblo, es abandonado y vienen 3 amigos a verlo. Y esos amigos que vienen a verlo, dice Job, por cuestión de tiempo no los puedo llevar ahí, pero está en Job 16. En Job 16, ahí está cómo Job se queja de sus amigos. Dice, o sea, como que puedo soportarlo de la carne que se me está cayendo a pedazos y todo. Dice, pero no aguanto a estos 3. Porque ellos 3 le decían, ya dinos, Job, ¿qué hiciste? Algo pecaste. Ya, o sea, tú te la dabas de muy bueno, tú te la dabas de muy santo. Ya dinos, somos cuates, dinos, ¿qué hiciste? Algo pecaste. Y él decía, no hice nada. No hice nada. Yo no tengo culpa. Dice Job, yo era perfecto. Ahí salió a la luz lo que estaba adentro, su orgullo espiritual. Ese orgullo que él tenía, que lo tenía todo. Entonces ahí sale ese orgullo y eso fue lo que más le dolió a él, que viniera sus amigos, como diciendo, ¿tú me vas a venir a hablar de Biblia a mí? Si yo soy aquel que enseño. Así le dijo Job. O sea, todo lo que tú me vienes a platicar, pues yo se los prediqué. No hice nada. Me molesta esto. O sea, los repudió. Entonces, ya es un proceso largo, pero vean lo que pasa en Job 42. Cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y todo eso. Ahí Job, cuando le dice eso y reconoce que Dios es el Señor y entendió cuál era el problema, que era el orgullo, Job aún seguía con las llagas. Ahí Job todavía no era sanado. Y él ya había entendido que Dios era el todo. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
reconozco Me que estoy aborrezco. seco, reconozco que soy polvo, reconozco que soy ceniza. Señor, yo no soy nadie Ujú. a comparación quién eres tú. Pensé que en mí había misericordia. No la hay, Señor. Soy polvo, soy seco, soy aflicción. No me comparo ni tantito a ti, Señor. Me aborrezco. Eso es lo que hace la palabra y eso es lo que hacen nuestros corazones cuando reconocemos nuestros errores, ¿no? Y ahí viene un arrepentimiento sincero. Sigo leyendo en el 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Aquí está hablando los amigos de Job. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Todavía Job cayéndose la piel y todo eso, Dios lo puso a que orara por sus 3 amigos, que era lo peor que él había sentido en su vida, Sí, me trataron que horrible. orara por Y hay ellos. que orar por Había ellos. holocausto, hubo derramamiento de sangre, hubo un sacrificio, pero la oración de Job tenía que orar por ellos. Y esta palabra orar en el hebreo es palal, que quiere decir interceder, orar, pedir, rogar, suplicar. No es una oración modosita, no es una oración, ay Señor, creo que con esto me veo bien, ¿no? Ya voy avanzando, creo que sí estoy perdonando. No, es suplicar por la otra persona. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Job lo vivió, suplicó por sus 3 amigos, que los habían visto como totalmente enemigos. Entonces, una vez que hizo Job esto, porque de cierto a él le entenderé para no tratarlos afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Se dan cuenta? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. ¿Dónde está el secreto? En la oración. En la oración. En el perdón, en la oración. Perdón. Ahí es donde Dios nos quita la aflicción. No te van a ser perdonadas tus ofensas si tú no perdonas al que te ofende. Ahí está el secreto. Y dice que cuando Job hizo esto, fue quitada su aflicción, o sea, fue sacado de esa cárcel, fue sacado de eso que tenía secuestrado. O sea, su misma enfermedad. Exacto. Y ahí fue Era el curado. perdón. Y dice que le fue dado doble. Obviamente aquí es físicamente le dio doble. Pero ¿qué son las bendiciones de Dios? O sea, yo apunté aquí, tengo un apunte aquí que me gustó cuando lo leí, que dice que el rencor es pobreza. Sí. El rencor es sinónimo de pobreza, de sequía, de aflicción. Dice, pero cuando se perdona, hay abundancia. ¿Abundancia en qué? Es un todo, o sea, no es ¿se acuerdan de esto cuando dicen, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿A qué se está refiriendo esto? Como dicen por ahí, es que yo me quiero atar a una casa nueva, ¿no? La ato, la declaro por fe, yo declaro que voy a tener una casa nueva, yo declaro que voy a tener un carro nuevo, yo declaro, lo estoy atando, Señor, donde 2 o más invoquemos y estemos un mismo espíritu atando eso. ¿A eso se refiere? No. Cuando yo no estoy perdonando a alguien, lo estoy atando a mí. Y entonces, si lo estoy atando aquí, es una consecuencia celestial. Si yo aquí lo desato, lo libero, lo perdono, celestialmente
se perdona. Es como lo que decían de que cargaban el muerto, ¿no? Y Sí. está Sí, los vinculado, ¿no? romanos. Que, los romanos. Imagínate cargar al muerto aquí, del olor y la enfermedad. O sea, es Y moría la literal, persona porque se emocionalmente, y contagiaba. se contaminaba y terminaba muriéndose. Entonces, voy a terminar aquí el video. Sí. No, Fuerte. no,